¿Qué tal, congregación? Bienvenidos una vez más en su canal Reverendo Susto, donde los amantes de las historias obscuras y misteriosas nos reunimos para darle ese gusto al susto. La historia de hoy se llama La Máscara de la Muerte Roja. La Muerte Roja había devastado largo tiempo la comarca. Jamás epidemia alguna se había mostrado tan horrenda ni fatal. La sangre era su distintivo y su avatar. El horror rojizo de la sangre. Producía agudos dolores, vértigos repentinos y luego abundante hemorragia de los poros y la descomposición final. Las manchas escarlatas en el cuerpo, y especialmente en el cuerpo de las víctimas, eran el obstáculo fatal que las arrojaba lejos de la asistencia y simpatía de sus semejantes. Y el ataque de la peste, su proceso y su terminación, era solo cuestión de media hora. Pero el príncipe Próspero era afortunado, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios se encontraron despoblados por la mitad, convocó a su presencia a 1 millar de alegres y vigorosos amigos entre los caballeros y damas de su corte, y se fue con ellos a la reclusión más completa de una de sus almenadas abadías. Una abadía es un templo de culto, es más grande que una iglesia. Esta era de amplia y magnífica estructura, creación de la propia respetable y excéntrica fantasía del monarca. La rodeaban fuertes y elevadas murallas, provistas de puertas de hierro. Una vez entraron los cortesanos, se trajeron hornos y pesados martillos y quedaron soldados los cerrojos. Se había decidido no dejar medio de ingreso ni salida a los repentinos impulsos de frenesí o desesperación de los que se hallaban dentro. La abadía estaba ampliamente abastecida, y con tales precauciones los cortesanos podían desafiar el temor del contagio. El mundo exterior podía cuidar de sí mismo. Al mismo tiempo, era una locura entristecerse o pensar en ello. El príncipe había previsto todas las formas de placer. Había bufones, trovadores, bailarines de ballet, músicos, vino y belleza. Todo esto y la salvación se hallaban dentro. Fuera quedaba la muerte roja. Hacia la terminación del 5º o 6º mes de aislamiento, y mientras la peste arrasaba furiosamente afuera, el príncipe Próspero entretenía a sus amigos con un baile de máscaras de inusual magnificencia. Era una escena sensual, en verdad, esta mascarada. Pero, antes de todo, déjenme describir los salones en que se realizaba. Eran 7 cámaras, todo un departamento imperial. En muchos palacios, sin embargo, tales piezas forman una serie larga y recta, mientras las puertas de dobleces se abren contra los muros a cada lado, de manera en la que la vista pueda abarcarlas en toda su extensión. Pero aquí, todo era muy distinto, como podía esperarse de la afición del príncipe por lo bizarro. Las habitaciones estaban tan irregularmente dispuestas que la vista podía abrazar muy poco más de una al mismo tiempo. Se presentaba una curva aguda cada 20 o 30 metros, y a cada curva el aspecto era completamente diferente. A la derecha y a la izquierda, en el centro de los muros, una estrecha y elevada ventana gótica daba a un pasillo cerrado que seguía las curvas del departamento. Estas ventanas eran de vidrios de colores en combinación con el tono dominante de la decoración de la cámara sobre la cual se abrían. La del extremo oeste, por ejemplo, estaba tapizada de azul, y de azul vívido eran los cristales de las ventanas. La segunda pieza
estaba decorada y tapizada de púrpura, y aquí los cristales eran de color púrpura. La tercera cámara era verde, e igual color ostentaban las ventanas. La cuarta estaba amueblada y alumbrada en tono anaranjado, la quinta de blanco, la sexta de violeta. La séptima habitación estaba severamente revestida de tapicerías de terciopelo negro, que cubrían el techo y caían a lo largo de los muros en pesados pliegues sobre una alfombra de igual color e idéntico tejido. Pero en esta cámara solamente, el color de las ventanas no corresponde al matiz de la decoración. Los cristales ahí eran escarlata, de un tono vivo de sangre. Ahora bien, en ninguna de las 7 habitaciones había lámpara o candelabro alguno entre el exceso de adornos de oro esparcidos acá y allá o colgando del techo. No se veía luz de ninguna clase que emanara de un candil o velas dentro de las cámaras. Pero en los corredores que rodeaban la serie, se veían delante de cada ventana un pesado trípode sosteniendo un brasero de fuego que proyectaba sus rayos a través del coloreado cristal, iluminando alegremente la habitación y produciendo con sus reflejos multitud de graciosas y fantásticas apariciones. Más hacia el lado oeste, o sea, la cámara negra, el efecto del fuego que corría sobre las negras cortinas, penetrando a través de los cristales teñidos de color sangre, era extraordinariamente lúgubre, y daba tan sombrío aspecto a la figura de los que entraban, que muy pocos de la compañía eran suficientemente intrépidos para traspasar sus umbrales. En esta pieza había también un gigantesco reloj de ébano que se erguía apoyado contra el muro occidental. Su péndulo oscilaba con triste y pausado movimiento, y cuando las manecillas habían recorrido todo el circuito de la esfera y la hora iba a sonar, venía desde las profundidades bronceadas del reloj un sonido, alto y claro y extremadamente musical. En verdad, pero de entonación y énfasis tan peculiares que, a cada lapso de una hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a detenerse instantáneamente en su ejecución para escuchar el sonido, y los bailarines cesaban en sus evoluciones, todo lo cual provocaba un breve desconcierto en la alegre compañía. Se podía observar, mientras los ecos del reloj vibraban todavía, los más jóvenes palidecían, y los de mayor edad y más serenos pasaban su mano por la frente como en medio de algún confuso sueño o meditación. Mas apenas cesaba la vibración, ligeras carcajadas brotaban por todas partes en la asamblea. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían de su propia nerviosidad y locura, comprometiéndose mutuamente, en voz queda que a la próxima campanada del reloj no les produciría emoción semejante. Y luego, pasado el lapso de los 60 minutos, 3600 segundos del tiempo que vuela, se repetía el sonido del reloj y se repetía igual desconcierto, el mismo temblor y meditación de una hora antes. Pero a pesar de todo, era aquella una brillante y magnífica fiesta. La estética del príncipe era original. Tenía un gusto refinado por la combinación de efectos y colores. Detestaba la decoración que solo se gobierna por la moda. Sus ideas eran atrevidas y desordenadas, y sus concepciones ostentaban bárbaro esplendor. Algunos le habrían calificado de loco. Sus admiradores, sin embargo, sabían que no era así, pero se hacía necesario verle, oírle y tocarle para estar seguros de que se encontraba en su juicio. El príncipe había dirigido personalmente, en su mayor parte, la decoración fantástica de las 7 cámaras con motivo de su gran festival, y había decidido, según su propia inspiración, el carácter de la mascarada. Sin duda que los disfraces eran extravagantes, mucho brillo y relumbrón, mucho de agresivo y fantasmagórico, mucho de lo que entonces acá se ha observado después en la ópera Hernani.
se encontraban figuras arabescas con miembros y accesorios extraños. Había fantasías delirantes como las creaciones de un loco. Había mucha belleza, mucho ingenio, mucha bizarría, algo de terrorífico y no poco de lo que podía inspirar aversión. Acá y allá, en las 7 cámaras, pasaban muchos desvaríos. En verdad, desvaríos que serpenteaban entrando y saliendo, tomando el colorido de las habitaciones y haciendo pensar que la música descabellada de la orquesta era el eco de sus pasos. A poco, dio la hora el reloj de ébano en el salón de terciopelo, y entonces todo quedó silencioso y en suspenso, dejándose oír únicamente la voz del reloj. Los desvaríos quedaron rígidos y helados en su inmovilidad. Mas pronto se desvanecieron los ecos de las campanadas, cuya duración había sido apenas de un instante, y una risa ligera, velada a medias, flotó tras ellos mientras se apagaban. Otra vez comienza la música, viven los desvaríos, y más risueños que nunca se deslizan por doquier, apropiándose los tintes de las ventanas coloreadas por los rayos que reflejan los trípodes. Pero ninguna de las máscaras se aventura hasta el 7º salón hacia el occidente, porque la noche avanza, y una luz más vermellón penetra a través de los rojos cristales, y la negrura de la tétrica drapería causa pavor. Y todo aquel que pisa la negra alfombra de la cámara escucha resonar las campanadas del reloj de ébano con sordo estruendo y énfasis más solemne que el que perciben los oídos de los que se entregan a la alegría en habitaciones más lejanas. Pero en los demás salones había densa muchedumbre y batía febrilmente el corazón de la vida. Y el regocijo remolineaba sin cesar hasta que al cabo brotó del reloj el son de medianoche, y entonces se suspendió la música. Como he dicho, se detuvieron las evoluciones de los bailarines y reinó como antes una alegría suspendida que daba miedo. Esta vez eran 12 las campanadas que debía dar el reloj. Por esto ocurrió quizás que, con mayor tiempo, brotaran más recuerdos en la imaginación de algunos pensativos asistentes a la fiesta. Y quizá, por esto ocurrió también que, antes del eco de la 12ª campanada se hubiera hundido en el silencio, muchas personas advirtieran la presencia de un enmascarado que no había llamado hasta aquel momento la atención de los asistentes, y se había extendido en un cuchicheo el rumor de su aparición. Se levantó en toda la sociedad un expresivo zumbido o murmullo de sorpresa y desaprobación. Primero de terror, de horror y de repulsión al final. Podía suponerse que en una reunión de fantasmas como la que he descrito, ninguna aparición ordinaria tendría el poder de excitar tal sensación. En verdad, la libertad de esta mascarada nocturna parecía extraordinaria, pero el personaje en cuestión se mostraba más herodiano que el propio Herodes. Y había traspasado los límites, casi indefinidos, del decoro del príncipe. Existen ciertas cuerdas que no pueden tocarse sin emoción, siquiera sea en el corazón de los más empedernidos. Aún respecto de aquellos completamente abandonados, para quienes la vida y la muerte son igualmente festivas, hay ciertos temas en los cuales no es permitido bromear. Toda la compañía parecía profundamente convencida de que en el porte y disfraz del extranjero no existía ingenio ni oportunidad. La figura era alta y delgada y estaba envuelta de arriba abajo en ropaje funerario. La máscara que ocultaba su semblante tenía tal semejanza con el aspecto de un cadáver que el más minucioso escrutinio habría tenido dificultad en descubrir el fraude. Mas todo esto podía haberse aceptado, aunque no aprobado, por los locos invitados al baile.
pero el enmascarado había ido hasta asumir el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y el ancho rostro ostentaba en todas sus facciones las señales de horrible escarlata. Cuando las miradas del príncipe Próspero cayeron sobre este atroz fantasma, que con lento y solemne movimiento, como para caracterizar mejor su papel, avanzaba acá y allá entre los asistentes, se le vio tembloroso en el primer momento, con un fuerte estremecimiento de terror o de repulsión. Pero inmediatamente su rostro enrojeció a impulsos de la rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz enronquecida a los cortesanos que le rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta grotesca blasfemia? Sujétenlo y desenmascárenlo. Veamos a quién hemos de colgar mañana desde las almenas al levantarse el sol. Se encontraba el príncipe Próspero en la cámara azul, hacia el este, cuando decía estas palabras. Su voz repercutió sonora y distintamente en las 7 salas, pues el príncipe era hombre osado y vigoroso, y la música había callado a un movimiento de su mano. Se encontraba en el salón azul con un grupo de pálidos cortesanos a su alrededor. Mientras pronunciaba aquellas palabras, hubo al principio un ligero movimiento del grupo hacia el intruso, que se encontraba al alcance en aquel momento, y quien entonces, con firme y deliberado paso, se aproximó al que hablaba. Pero, debido al desconocido pavor que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, ninguno se atrevió a poner la mano sobre él. De modo que pudo acercarse sin obstáculos hasta 1 metro de distancia de la persona del príncipe. Y, mientras la vasta asamblea, movida como por un solo impulso, se recoge desde el centro hasta los muros de la habitación, el enmascarado se dirigió libremente, con el mismo paso solemne y mesurado que le distinguió desde el principio, del salón azul al púrpura, del púrpura al verde, del verde al anaranjado, de ahí al blanco, y siguió todavía al violeta, sin que se hubiera hecho movimiento alguno para detenerle. Entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, atravesó precipitadamente las 6 cámaras sin que nadie le siguiera, a consecuencia del terror mortal que los había sobrecogido. Llevaba en alto una daga desenvainada y se había acercado impetuosamente hasta casi 1 metro de la figura que huía. Cuando al llegar ésta hasta la cámara de terciopelo, se volvió repentinamente e hizo frente a su perseguidor. Se oyó un agudo grito. ¡Ah! 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 El puñal resbaló centelleando sobre la negra alfombra en la cual, un instante después, caía postrado de muerte el príncipe Próspero. Entonces, algunos de los asistentes a la fiesta, reuniendo el salvaje valor de la desesperación, se precipitaron a la cámara negra y, cogiendo al enmascarado, cuya alta figura continuaba erguida e inmóvil en la sombra del reloj de ébano, se sintieron poseídos de indecible horror al encontrar que los ornamentos de la tumba y la máscara de cadáver que sacudían con violenta rudeza no estaban sostenidos por forma tangible alguna. Y entonces se reconoció la presencia de la muerte roja. Había entrado de noche como un ladrón, y uno a uno se desplomaron en los salones regados de sangre de los disipados cortesanos, muriendo todos en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano terminó con la del último de la alegre partida, y el fuego de los trípodes se extinguió. Y la oscuridad, y la ruina, y la muerte roja conservaron dominio ilimitado sobre todo el reino.
Pobre príncipe próspero. Su plan era casi infalible, pero no había forma de prever que la enfermedad encontrara un camino. Qué triste. Pero después de una fiesta de 6 meses, eso es una buena despedida. ¿A ustedes qué piensan? En fin, eso ha sido todo por el día de hoy, amigos. Espero les haya gustado esta historia. Si fue así, les agradecería un comentario, un like y nos vemos hasta la próxima. Chao.